Hola, hoy estudiaremos la distribución normal multivariada. Veremos el enfoque geométrico, el enfoque estadístico, la distribución marginal, la distribución condicional de la normal, momentos de la distribución normal, función generatriz de momentos y propiedades que incluyen las propiedades de independencia. Empecemos. Distribución normal multivariada. Definición. Si X se distribuye como una normal p variada con parámetros media y variancia poblacional mu y sigma, respectivamente, y F es su distribución de probabilidades, entonces diremos que Fx, que parte de un rango Rp a R, es una función real valorada. El rango Rp está referido a la variable aleatoria X. Función f pertenece a los reales. Denotaremos de manera abreviada de esta forma para decir que x se distribuye como una normal p variada mu sigma. Contorno de densidad constante o curva de nivel. Vamos a hacer un gráfico muy sencillo para explicar esta definición. Supongamos que tenemos un espacio original de la variable aleatoria x, que es R2, ¿no? Entonces estamos hablando de un plano X1, X2, como se ve en el gráfico adjunto. Y si suponemos que un plano paralelo X1, X2 corta esta gráfica de la normal, que se puede ver, que se conoce también como una campana de Gauss, es como una montaña, veremos que este plano paralelo a X1, X2 corta a la gráfica de la normal, a la distribución normal, formando unas líneas que si los proyectamos al plano X1, X2, forma unas elipses. Estas elipses que las vemos en la parte inferior corresponden justamente a una proyección de esas líneas formadas y que se les llama curvas de nivel porque cada una de ellas representa una respectiva altura, digámoslo así, en esta gráfica que aparenta ser una montaña, una campana, pero que en realidad representan probabilidades si los vemos como un volumen, ¿no? Entonces, esta elipse de color rojo, representa a esta curva de nivel en la gráfica tridimensional. De la misma forma, esta elipse de color morado representa a esta curva de nivel, ¿correcto? Detrás de ello hay una probabilidad asociada, ¿no? Que corresponde justamente al volumen que engloba cada uno de ellos en términos del sólido que vemos en la gráfica superior. Claro que esto está representado matemáticamente con esta ecuación, que es la ecuación de una elipse, y cada curva de nivel representa prácticamente a un nivel C, que se mide a lo largo del eje perpendicular al plano X1, X2. Para cada valor de C existe una curva de nivel, y esa curva de nivel está asociada a una probabilidad. Estos elipsoides están centrados, ¿no es cierto?, en un origen, que en este caso es mu, y que está claramente representado también en la gráfica inferior. El enfoque geométrico se centra en los contornos de densidad constante para una distribución normal. Pero esta elipse puede ser estudiada mediante la descomposición espectral de la matriz variancia-covariancia. Como pueden ver en el gráfico, los vectores característicos E1 o E2 definen las direcciones de los ejes principales de esta elipse, que para efectos didácticos lo vemos en dos dimensiones. De la misma forma, la longitud de ellas está definida por la raíz cuadrada de los respectivos valores característicos que se asocian a estos vectores. Entonces podemos ver que geométricamente
es posible estudiar la estructura de correlación de los datos. Para un caso bivariado hay una variancia de la variable x1 y de la variable x2 distintas, una covariancia positiva y una correlación también. Entonces podemos calcular mediante una ecuación homogénea, resolvemos esta ecuación, calculamos los valores característicos y a partir de ellos podemos calcular los vectores también, ¿no? Solo simplemente resolviendo ecuaciones. Entonces, digamos, es posible obtener los vectores y valores característicos dado una estructura de la matriz varianza-covariancia o de la correlación de los datos. En el enfoque estadístico, sin embargo, nos centramos en las probabilidades, ¿no? Entonces está dado por esta ecuación en donde vemos que los fundamentos geométricos se mantienen, porque aquí tenemos también el elipsoide, que es el exponente de la distribución normal, y además mantenemos la constante, que es el estadístico chi cuadrado, que ya está definido ahí por una determinada probabilidad, en este caso el valor del nivel de confianza a priori, correcto, y los grados de libertad dados por la dimensión del vector X. Así, por ejemplo, el 50 y 90% de probabilidad de los contornos mostrados corresponden a dos distribuciones normales con diferentes parámetros poblacionales. En este caso, las variancias son iguales, no hay correlación, ¿correcto? Y en este segundo caso, las variancias son distintas y hay una correlación positiva. Muy aparte de ellos, los colores azul y verde representan probabilidades que son las proyecciones, las curvas de nivel en una distribución determinada, en este caso son bivariadas, de una distribución teórica normal. Si nosotros lo llevamos al lado de la muestra, de las observaciones muestrales, bueno, tendremos la cierta certeza de que el 50% en un caso o el 90% en otro caso de los datos están contenidos en ese intervalo elipsoidal, más menos que podría ser atribuido a la aleatoriedad de la muestra. La distribución marginal. Aquí vamos a matematizar este concepto. Vamos a suponer que X lo vamos a particionar en dos, ¿correcto? Tenemos la partición X1 y X2. Cada una de ellas va a mantener para efectos de la formalización órdenes. Así digamos, X1 va a ser de orden Q por 1, ¿correcto? Y ello va a corresponder a la partición de mu también, que va a mantener el mismo orden Q por 1, y la matriz variancia-covariancia de la primera partición, sigma 1, 1, que será de orden Q por Q. De esa manera, similar, análoga, será las siguientes particiones. Por ejemplo, para X2, la partición corresponde al orden P menos Q por 1. En consecuencia, mu2 también será del orden P menos Q por 1. Y de la misma forma, la matriz variancia-covariancia sigma 2, 2 será de orden P menos Q por P menos Q. Ese criterio lo vamos a mantener a lo largo de todo este desarrollo. Cabe resaltar que siempre que pongamos este icono significa que será demostrado como ejercicio de lápiz y papel más adelante. Entonces ahí tenemos la distribución marginal de X1, ¿correcto? Su nomenclatura va a mantener los mismos criterios como los ya definidos, es decir, X1, esta partición de la variable aleatoria X, se va a distribuir como una normal Q variada con parámetros mu1, sigma 1, 1. De igual manera, si queremos particularizar la distribución para una variable X sub i univariada, podemos aplicar la misma definición y finalmente quedará como una distribución normal univariada que ya se ha estudiado en los primeros cursos. Esta definición también se obtendrá más adelante como ejercicio de lápiz y papel.
Momentos de una distribución normal. Si X es una variable aleatoria normal P variada mu sigma, tal que su distribución Fx es conocida, entonces diremos que el primer momento central de esta distribución está dado por la relación valor esperado de X menos mu. Es como calcular el valor de X menos mu igual a 0. Primer momento igual a 0, despejamos mu y queda la misma relación. De la misma forma, el segundo momento corresponderá a la matriz variancia-covariancia. La función generatriz de momentos, para el caso en que X se distribuye como una normal P variada con parámetros mu y sigma, queda definido de la siguiente manera. Lo deduciremos como ejercicio de lápiz y papel más adelante. Propiedades adicionales. X, una variable P por 1, es decir, una variable con distribución normal P variada, y parámetros media y matriz de covariancias mu y sigma, respectivamente, diremos que se cumple lo siguiente. Primero, una combinación lineal de las componentes de X tiene distribución normal. Segunda propiedad, una cantidad Q de combinaciones lineales de las componentes de X tiene distribución normal multivariada. Tercero, toda partición de X tiene distribución normal. Cuarto, las distribuciones condicionales de las componentes son normales multivariadas. Estas propiedades las veremos más adelante como ejercicios de lápiz y papel. Por el momento, solo las nombraremos para facilitar la comprensión de la parte teórica. Propiedades de independencia. De igual forma, y las seguimos numerando como 5, tenemos que si x1 y x2 son independientes, dos variables aleatorias, observen que la primera tiene orden q1 por 1, la segunda q2 por 1, entonces siempre va a ser cierto que la covariancia de x1, x2 es igual a 0. Es decir, es una matriz 0, q1 por q2. Propiedad número 6. Si X es una variable aleatoria P por 1 y la particionamos con su correspondiente vector de medias y matriz variancia-covariancia, entonces diremos que X1 y X2 son independientes si y solo si la covariancia entre ellos es igual a 0. Número 7, X1, un vector aleatorio Q1 por 1 y X2, un vector aleatorio Q2 por 1, son independientes y distribuidos cada uno como una normal con sus respectivas medias y matrices variancias covariancias. Entonces, el vector aumentado X1, X2 se dice que es normal. Finalmente, la distribución condicional de una normal, ¿no? Si tenemos igualmente un vector aleatorio X que lo particionamos como X1, X2, este vector X tiene una distribución normal P variada, hacemos las particiones correspondientes para el vector de medias y la matriz variancia y covariancias, respectivamente, entonces denotaremos de esta manera a la variable condicional, ¿no? Es decir, es la variable aleatoria x1, que corresponde a la primera partición de la matriz X, condicionado a un valor determinado, fijado, de x2, la segunda partición. Si es así, entonces diremos que se distribuye como una normal, ¿no es cierto?, con los respectivos parámetros media y matriz variancia-covariancia. Eso es todo. Muchas gracias.